Roberto Koropecki, físico, y hablamos de las descargas, esto de por qué damos tanta patada o recibimos patada, si todo es por igual. Algunos ¿viste? Dice, y porque vos estás mal de la cabeza, estás sobrecargado. Energéticamente estás mal. Nos explican de la ropa, otro la del auto. Bueno, Roberto Negro Velázquez, Dai, Chicho de Sol, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, mucho gusto. Sí, efectivamente hay siempre o muchas veces épocas del año en el cual está muy seco el tiempo, hay baja humedad relativa y eso favorece este fenómeno que ocurre de las descargas eléctricas que son electrostáticas y ocurre porque el aire está muy seco. La atmósfera tiene gases, pero también tiene algo de agua, con lo cual se vuelve un poco más conductora de la electricidad, ¿no? Bien. Es decir, el aire seco es muy aislante, mientras que cuando hay humedad se vuelve un poco más conductor. Entonces, cuando aparece un efecto de diferencia de cargas eléctricas entre dos cuerpos, mientras el aire está húmedo, esa carga se vuelve a transferir y se neutralizan esos dos cuerpos, mientras que si el aire está muy seco, mantienen esa carga. La carga eléctrica aparece simplemente porque toda la materia está compuesta de átomos, ¿cierto? Y es eléctricamente neutra, porque los átomos que tienen electrones y protones, es decir, cargas positivas y cargas negativas en la misma cantidad, se neutralizan entre sí. Pero cuando algunos electrones se transfieren, se pasan de uno de los cuerpos, por ejemplo, al otro, entonces uno de los cuerpos queda cargado positivamente y el otro cargado negativamente. Bien. Y te pregunto, la ropa o me dice, mirá las zapatillas según la suela que tengas, ¿tiene algo que ver en todo esto que estamos hablando o no? Sí, por supuesto, es decir, en muchos casos tiene que ver, porque el hecho es cómo se produce esa transferencia de carga. Eso puede producirse de distintas maneras, pero lo más frecuente es que ocurra por frotamiento, es decir, cuando uno frota dos cuerpos aislados y aisladores entre sí, por ejemplo, una prenda de lana con el asiento del auto, que también es aislante, ¿no? Puede ser de cuero o de algún material aislante, se pueden arrancar algunos electrones de la superficie de una de las prendas, digamos, y transferirse a la otra, ¿cierto? Por eso cuando uno se sienta en un auto, muchas veces uno se baja del auto y recibe una descarga, o cuando se sube y se sienta al auto y pone la llave en el auto, se produce la descarga. Eso ocurre porque uno queda cargado a través de su rozamiento con el resto del auto, con un tipo de carga, mientras que el auto queda cargado con el otro tipo de carga. O sea, el fenómeno digamos, carga electrostática que se produce, aparece debido al frotamiento, al rozamiento, digamos, entre los dos cuerpos. Y eso depende, es decir, el hecho de que se mantenga la carga durante un cierto tiempo en un cuerpo, carga de un tipo, y en el otro carga del otro tipo, depende de la naturaleza de esos cuerpos, ¿no? Ahora, o sea, si es una prenda, si uno tiene una prenda de lana, si uno tiene zapatillas o zapatos con suela aislante, o con suela, digamos, y roza una alfombra, muchas veces ocurre eso, y ocurre, por ejemplo, en algunas sillas de cierto tipo que tienen plástico. Cuando uno se sienta, muchas veces uno se levanta y apoya la mano en una superficie metálica, y allí se produce la chispa.
Ese es el fenómeno más común, digamos. Aunque la diferencia de carga se puede producir de muchas maneras distintas, ¿no? ¿Y hay alguna manera, Roberto, de evitarlo o protegerse de esto? Porque la verdad es que en mi caso todas las tardes la puerta del auto me agarra patada, por decirlo de alguna manera, me produce descargas. Bueno, el asunto es el siguiente, que esas descargas son en general inocuas en cuanto a la salud, digamos, y solo son producen una mala sensación que se puede o evitar o minimizar. Por ejemplo, si uno se baja del auto, pero toma la precaución de antes de bajarse, tocar desde adentro del auto, ¿no? Tocar la superficie del techo del auto, cuando abre la puerta, digamos, o tocar una parte metálica del auto mientras se baja, o sea, mientras está rozando el asiento para bajarse, entonces uno prácticamente no siente la descarga. La descarga se siente cuando uno, por ejemplo, acerca un dedo o un nudillo a una superficie metálica, y entonces allí incluso se puede producir una chispa, ¿no? Ahora, la chispa, hay gente que no cree eso cuando se habla de la chispa, pero dos cosas que me quedan ahí. Hay una duda, Robert. Algunas personas puede ser, porque nosotros acá en la radio estamos muy asustados con Mauro, los demás le pasa, pero no lo están viviendo, no lo están sufriendo, digamos. Puede ser que algunas personas sean más propensas a cargarse, no sé, a sufrir este tipo de situaciones, o es casualidad, digamos. No, puede ocurrir que haya alguna relación con la humedad de la piel, o sea, con las condiciones en que uno tiene la piel. Pero en general tiene que ver más con la ropa, con las condiciones del tiempo, incluso con la temperatura ambiente, que con las personas en sí, ¿no? Bien, pará, me dijiste algo de la piel, ahora te guío, parece que te estoy usando dermatólogo. Pará, que al mismo tiempo de las descargas que no puedo más, me está picando mucho el cuerpo. Me baño, te aclaro antes de nada, me baño, le meto jabón. Yo le echo la culpa al cambio climático del jabón, digamos, pero ¿van de la mano o no? Mi problema es otro. No, la verdad que no tengo idea, yo no soy dermatólogo. Y no, pero bueno, por las dudas, ¿viste? Y otro tema, las gomitas esas que le ponen a los autos, que viste mucho, dice, ¿sirven o no sirven? Sí, pero ese es por otro motivo, o sea, una cosa es lo que ocurre cuando uno se carga rozando el auto, y otra cosa es que se cargue el auto mismo. Es decir, cuando si el auto tiene neumáticos aisladores, bien aisladores, mira, con el propio viento, un día seco, se puede cargar. Eso pasa en los aviones también, incluso tienen que descargarlos a los aviones antes de abrirlos, es una rutina eso. Y los camiones también a veces usan una cadena, sobre todo los camiones cisterna, para evitar chispas que son peligrosas en el momento que uno transfiere, por ejemplo, nafta, ¿no? Porque los vapores de nafta con una chispa se pueden encender y se puede producir una explosión o un incendio, ¿no? Entonces esa es la función de las tomas de tierra, digamos, serían tomas de tierra móviles que se usan en los autos o en los camiones. Aparte del aspecto estético, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno lo pone porque queda lindo, nada más, ¿no? Porque si las ruedas no son bien aislantes, en general no pasa nada, por más que le metamos. ¿Y la zapatilla con suela de goma y demás también es un mito? ¿Tiene que ver? No, por supuesto que tiene que ver. Tiene que ver. Por eso la zapatilla es algo que roza en superficies aislantes, y muchas de las superficies que uno pisa son aislantes. Por ejemplo, las alfombras y algunos pisos cerámicos son aislantes. Entonces uno puede generar diferencia de carga de esa manera, ¿no? Robert, te voy a seguir consultando. Bueno, me descartaste lo de la piel, ni te pregunto, me va a decir, está loco. Si yo en un momento me creí que tenía un magiclick en el dedo, me va a decir que no, que soy muy exagerado. Bueno, digamos, lo único que
digamos, me gustaría aclarar es por qué pasa eso, o sea, por qué se produce esa transferencia de carga, y es porque las cargas entre sí se atraen, es decir, cargas de distintos signos se atraen, y las cargas de igual signo se repelen. Si uno está lejos, Ajá. por ejemplo, uno está cargado pero está lejos de otras superficies, no pasa nada porque, digamos, no alcanza la conductividad del aire, no alcanza para permitir que haya una descarga disruptiva. Pero cuando uno acerca, por ejemplo, un dedo al auto o un nudillo o lo que fuera, esas cargas tienden a atraerse, generan lo que se llama un campo eléctrico, y ese campo eléctrico, si el aire está muy seco, se mantiene sin que se pueda transmitir de un cuerpo al otro la carga, pero cuando uno se acerca suficientemente se produce lo que se llama la descarga disruptiva, o sea, las propiedades aisladoras se rompen en ese momento y se produce una descarga tipo arco, ¿no? Esa es la chispa que se produce. Bien, bien, porque algunos cuando vos le contás te dicen, no puede ser. Y bueno, yo lo vivo, ¿qué querés que te diga? Lo vivo. Seguro. Eh, Si el aire está húmedo, a medida que uno acerca los cuerpos, se va produciendo la transferencia lentamente de carga y no se produce ni chispa ni una sensación de descarga, ¿no? La verdad que, bueno, era un tema que no queríamos pasarlo por alto, Roberto. Y tiene su explicación, está bueno que tenga su explicación para que, viste, uno no se sienta que, che, estoy loco, viste, estoy loco. Te mando un abrazo, Robert, te vamos a molestar en cualquier momento. Bueno, no faltaba más. Gracias a ustedes. Mirá vos, nosotros hablando de